Pues el día de ayer, Morena recibió una sopa de su propio chocolate. Porque pensando que son todopoderosos, un senador, bueno, fueron tres, pero en particular uno, se vendió a la gente, traicionó a López Obrador y tumbó la reforma educativa. Y ahora, bueno, ya lo han echado para acá, para afuera, un poquito, a Salomón Jara, que sería un senador oaxaqueño, pero aún así, vaya que complicó las cosas para el gobierno de la 4T. Y es que en el Senado se votó la reforma educativa. Ya se había votado y pasado la reforma educativa en San Lázaro y el día de ayer se iba a votar la reforma educativa en el Senado para declararla constitucional y empezar pues la nueva reforma educativa, por así decirlo, de López Obrador. Y se votó en lo general, pasó la reforma educativa, pero después cuando se va a votar en lo particular se atora. Faltó un voto para pasar la reforma educativa. Y entonces la tumban por un voto y la regresan a la Cámara de Diputados. El problema es que ahorita ya se acabó el periodo ordinario de sesiones, así que hasta septiembre van a poder retomar ese tema. Septiembre, imagínense. De esta manera, y vamos a ver a Martí Batres, la verdad es que una decepción obviamente para Morena, que les hayan tumbado la reforma educativa cuando todo supuestamente estaba armado. Así lo señaló Martí Batres. En virtud de que la votación en lo particular de los artículos 3, párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, séptimo, octavo, noveno, décimo primero, décimo segundo y las fracciones 2, inciso C, E, segundo párrafo y F, quinto, noveno, párrafo primero, inciso C, en su primer párrafo, inciso D, F, G, fracción décima 31, fracción primera 73, fracción vigésimo quinta y los artículos transitorios segundo párrafo primero y segundo, cuarto, noveno, décimo primero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto del proyecto del decreto no alcanzaron las 2/3 partes, se devuelve a la Cámara de Diputados con las modificaciones aprobadas y solamente lo aprobado por esta Asamblea. Tumbaron la reforma educativa. Los todopoderosos morenistas finalmente fueron derrotados. ¿Y qué pasó? Bueno, así lo justificó Ricardo Monreal, ¿no? Que sí, son gajes del oficio. Así pasa, sí, son gajes del oficio que te traicionen senadores. Somos 59 senadores y cada acto tenemos que estar construyendo la mayoría calificada. A nosotros nos faltaron 3, nos faltó un voto y 3 ausencias nuestras. Una aliada que es del PES, Marcela, Lucía Trasviña de Baja California Sur y Salomón Jara de Oaxaca. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijeron? ¿Por qué no estuvieron en la votación? Parece que Marcela fue a una consulta médica, Salomón tuvo algún problema familiar y Lucía Trasviña no sabemos. Pero así es esto, no, a mí no me sorprende, no me preocupa, no estoy fuera de sí por eso es un parlamento vivo y es un congreso donde todos los días tienes que construir mayorías, o sea, no hay mayorías prefiguradas, ni hay mayorías mecánicas, ni hay mayorías seguras, todos los días tenemos que construir la mayoría. Pues sí, tiene razón, y ahora le compraron 3 votos, bueno 2, porque una de estas senadoras sí había señalado que iba a haber una consulta médica y ya lo sabía Ricardo Monreal. Pero los otros 2, Luisa Trasviño, creo que se llama, y Salomón Jara en particular, eso sí fue una sorpresa. Esta nota de Política Online está muy interesante, porque señala que un senador de Morena, Salomón Jara, se fue a cenar y esto generó que se cayera la reforma educativa. ¿Qué dice esto? La nota de la Política Online. Todo venía tranquilo. Monreal está convencido de que será una noche apacible, porque tenía los votos para aprobar la reforma educativa. Y en lo general se consiguió fácil, con 95 votos a favor. El problema vendría un rato después con la votación de las reservas. La cara desencajada del líder de la bancada de Morena mostraba el tamaño de la sorpresa, es cierto. El gran problema de la bancada recaerá sobre Salomón Jara, que entre todos los senadores es el de un político de más alto perfil, ex candidato a la gubernatura en Oaxaca, que decidió minutos antes de la votación y sin avisar a sus compañeros irse a cenar
Al menos ese era el argumento que utilizó cuando comenzaron a llamarlo desesperado. De hecho, cuando la votación ya se había abierto y Monreal notó que le faltaba un voto, le exigió a Martí Batres que demorara el cierre del voto electrónico. Se fue a cenar Salomón Jara. Estas cosas medio raras que pasan, pero que finalmente definen que esto es lo que pasó. Lo compraron. Aquí también señalan quiénes fueron. Bueno, señalan que fue también esta Luisa Trasviña, ¿no? Que es una senadora de Baja California Sur, que el propio Monreal dice que quién sabe dónde se fue, se desapareció por completo. Ella es de Encuentro Social. Y aquí nombran un tercer nombre, Juan José Jiménez, pero no es correcto. Es otro que se llama Marcela, ¿no? Aunque bueno, hay otra, aquí por ejemplo aparece Salomón Jara, Luisa Trasviña, y aquí en el Universal ponen a la senadora Elvia Marcela, ahí está Marcela Mora, que es la otra, que ella es la gordita, ella sí tenía como que permiso justificado para faltar. Iba a una consulta médica, le ha comentado Monreal que no podía faltar, y ya lo tenían plano. Pero él y ella, Salomón Jara y Luisa Trasviña, desaparecieron a la hora de la votación. Y el peor es Salomón Jara, porque él votó en la votación en lo general y después, una hora después, se desapareció a la hora de votar en lo particular. Y eso es imperdonable. ¿Qué dice ahora Salomón Jara? Es que me salí del Senado por el accidente de mi hija, señala Salomón Jara. Es la justificación del día de hoy. Sea el senador de Morena, y ojo, es de Morena, que es lo más grueso, justificó su ausencia en la sesión de este martes debido a un accidente automovilístico en el que una de sus hijas resultó herida. Tras haber asistido a la reunión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos, segunda aproximadamente a las 8 de la noche, recibí una afligida llamada de mi esposa para decirme que una de mis hijas había tenido un accidente automovilístico grave y estaba siendo trasladada en ambulancia a un hospital para recibir atención médica. El senador agrega que sin pensar en nada más que su hija Dulce, salió apresuradamente del Senado para estar junto a ella. Mi esposa y yo debimos esperar más de una hora para conocer el reporte médico que finalmente indicaba que nuestra hija se encontraba en situación delicada, pero estable. Señaló Salomón Jara. Ok. Sin embargo, el problema es que Salomón Jara tiene un vínculo con alguien, un grupo de interés que no quería que fuera aprobada la reforma educativa. Y porque, ¿de dónde es Salomón Jara? Es de Oaxaca. Y en Oaxaca, la CENTE domina la educación oaxaqueña. Y desde que era candidato a gobernador Salomón Jara en el 2016, y quiere ser también candidato obviamente, en unos 2 años más, que va a ser la elección allá en Oaxaca, quiere que la CENTE lo apoye. Incluso en el 2016, Salomón Jara marchaba con la sección 22 de la CENTE. Y él, ¿qué les prometió en aquel momento? ¿No? Les prometía Salomón Jara regresarle a la CENTE el control del Instituto de Educación de Oaxaca, el que se llama el IEPO, así se llama, la SEP oaxaqueña. Y se lo iba a entregar a la CENTE otra vez, tanto desde la Secretaría, ser la Secretaría de Educación, hasta las subsecretarías, direcciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pues la CENTE era su testaferro de Oaxaca con la reforma educativa de Peña, como que lo sacaron ahí, y Salomón Jara les prometía regresárselo. Así que ahí está también el ambiente, que la CENTE, que no quería que fuera aprobada la reforma de López Obrador, porque al final no cumplía con sus demandas, que era precisamente volver a controlar las plazas magisteriales, pues parece que compraron, o es otra teoría, a Salomón Jara. Y lo chantajearon también, o lo que quieren y manden, porque si no tumba la reforma educativa, no te vamos a apoyar como candidato a la gobernatura. Obrador habló sobre ese tema el día de hoy y bueno, de esta manera se refirió precisamente a los ausentes. Digo que no va a haber sanción, pero aún así sí se escucha, Obrador, un dejo de decepción en la conferencia de prensa mañanera. En algunos casos, me decían, de los 3, hubo incluso quienes fundamentaron, o hubo un caso en donde se fundamentó el por qué no iba a asistir, y en 2 no hubo esta justificación. A veces se piensa, no estoy yo justificándolos,
a veces se piensa de que no hace falta, que ya se da como un hecho, de que se va a aprobar, como ya se había aprobado con margen suficiente en la Cámara de Diputados. A lo mejor pensaron, pues 1 o 2 votos no va a ser la diferencia, y resulta que sí, que fue por un voto. Entonces, Un voto, la diferencia. Y el voto fue de Salomón Jara, alguien que quiere que la gente lo apoye para ser gobernador de Oaxaca. Pero ahora, yo no sé si este señor, López Obrador, el presidente, pues lo voy a apoyar, porque la traición fue muy evidente. ¿Y qué pasa? Bueno, lo cierto es que no ha pasado mucho, porque Obrador, anticipándose también a los hechos, tiene su plan B, y que es el famoso memorándum. ¿Se acuerdan? Un memorándum en donde en los hechos desechó la reforma educativa de Peña Nieto y empezó a operar la reforma educativa que él impuso. Un memorándum que incluso señaló Obrador que no ha sido ni siquiera impugnado porque es completamente legal, ¿no? Así que en los hechos, pues la reforma educativa de Peña Nieto no va a operar, sí no va a operar la reforma educativa de López Obrador, pero aún así quedaron exhibidos algunos senadores de Morena, en particular Salomón Jara, porque la otra, Luisa Tresviño, es de Encuentro Social. Y también quedó exhibido un poco Ricardo Monreal, no los tenía bien amarrados, y bueno, pues también que los de Morena, pues podrá ser Obrador muy honesto y austero, pero la ambición, la corrupción, que finalmente siguen ahí anidados, incluso en el interior de la bancada del Senado de Morena. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, like para que más personas lo vean. Si quieres anunciar tus productos, servicios o aplicaciones en este canal, manda un WhatsApp a este número telefónico o un correo electrónico a esta dirección electrónica para que te enviemos tu cotización.